Hola, hoy presentaremos el tercer avance del proyecto integrador en el cual hablaré sobre el software de ingeniería de LabVIEW y cuáles son las funciones que cumple y sus herramientas. LabVIEW es un software de ingeniería que maneja una codificación de alta prestación de tipo gráfico o comúnmente conocido como programación tipo G para el control, análisis y prestación de datos en aplicaciones para el control del instrumento virtual. A diferencia de otros software de programación, la Vue utiliza una programación de flujo de datos donde determina el orden de ejecución del programa y no utiliza un lenguaje de programación de texto. La programación que el usuario realiza en la Vue se conoce como un instrumento virtual o VI, por sus siglas en inglés, por la razón que simula instrumentos de industria como ejemplo un osciloscopio, multímetro, termómetro, vaciado de un tanque, controlador robótico, etc. Sirve como interfaz del usuario donde se puede controlar o manipular el programa cuando se ejecuta. Además, cuenta con controles que son las entradas representadas por botones, donde el usuario puede cambiar datos. Los indicadores son representados por gráficas que indican valores de salida del programa. La paleta de controles se puede mostrar haciendo clic derecho sobre un área desocupada del panel frontal. Contiene el código que ejecuta el software, donde el usuario puede observar la programación de forma representativa tipo G y analizar cómo se relaciona el cableado entre sí de cada componente del panel frontal. El lenguaje gráfico se genera en el diagrama de bloques instantáneamente una vez colocados los controles e indicadores en el panel frontal, para que posteriormente sean cableados según la programación que se vaya a ejecutar y los datos puedan fluir. La finalidad de este panel es poder colocar un ByI dentro de otro ByI. En acción se conoce como sub-ByI, que indica un subprograma para relacionar y ejecutar una tarea de programación principal a la que forma parte el ByI. Las estructuras son capaces de controlar la ejecución del ByI a través de colocar una programación gráfica tipo G al interior del bucle que se ejecuta. Las estructuras más comunes son bucle while, bucle for y estructura case. Bucle while. Esta estructura nos permite repetir una sección de códigos as que se cumpla una condición determinada, y se utiliza cuando se desconoce el número de veces que tiene que ejecutar un subdiagrama. Este ciclo while se ejecuta cuando recibe un valor verdadero o se deja ejecutar con bucle for. Esta estructura ejecutará una sección de códigos en determinado número de veces. Esta estructura se utiliza cuando se sabe el número de veces que tiene que ejecutar un subdiagrama y sus iteraciones empezará desde 0, 1, 2, 3 hasta n veces y terminará en el valor que se inicia 0. Estructura case. Esta estructura se ejecuta para un diagrama o un subdiagrama, donde el usuario puede tomar dos opciones que dependen de una condición como es el booleano, que permite seleccionar un valor verdadero o falso, o la enumerativa que permite elegir varias alternativas según el selector. Esta paleta tiene la finalidad de ayudar a editar o modificar la programación en el diagrama del bloque u operar sobre los controles e indicadores del panel frontal. Esta paleta dispone del selector automático de herramientas. Su propósito es a la hora de desplazar el cursor del mouse por cada elemento que contiene el ByI. Se selecciona de manera automática la herramienta a usar. Estas barras nos sirven para realizar algunas funciones a nuestro instrumento virtual, como por ejemplo ejecutar el ByI, alinear los iconos, buscar ayuda, indicar cómo se comporta el ByI, configuración del tipo y tamaño de letra para nuestro ByI, entre otros. Al crear controles e indicadores en el panel frontal se crean automáticamente botones tipo G en el diagrama de bloques para después ser conectados por cables según flujo de programación que el usuario crea. Esta programación se encuentra formada por los siguientes componentes. Controles. Sirven de entrada de datos ingresados por el usuario. Funciones, ByI y estructuras. Realiza una o varias operaciones con los datos ingresados por el usuario. Y indicadores son de salida para la visualización de datos en el panel frontal. Para que la programación se ejecute dentro del ByI se debe unir los elementos mediante cables. La conexión se realiza con la herramienta Connect Wire. Un cable tendrá única fuente, control constante o salida a otro elemento, y uno o varios destinos, indicador o entradas de otros elementos de tipos compatibles. Una regla para realizar la conexión de cables es respetar la igualdad de colores de los mismos. Diseño del circuito para la señal del sensor de posición del acelerador o TPS.
El circuito está equipado principalmente de un amplificador operacional LM358N para ingresar una señal PWM digital en una salida de señal analógica. El voltaje que maneja el sensor de posición del acelerador es 5 voltios. Para mantener los 5 voltios constantes a la salida del voltaje del circuito se agregó un diodo Zener. La tarjeta de desarrollo Arduino envía una señal PWM digital por el pin de conexión D5. Al ingresar al circuito, la salida de la señal es analógica a través de una programación obtenido la señal requerida. Diseño del sensor de flujo de masa de aire MAF. Este sensor trabaja con 5 voltios. Dicho sensor lee la cantidad de aire que está ingresando al motor y envía la información a la unidad electrónica de control ECU para que envíe la cantidad exacta de combustible hacia el motor del vehículo, de acuerdo a la cantidad de aire que ingresa. Para poder simular la señal emitida del sensor MAF, se debe tener en cuenta que la señal del sensor es una señal analógica basada en el diseño de un circuito transformador de señales digitales a analógicas. La salida OT4 que viene de la tarjeta de desarrollo Arduino ingresa al circuito con una señal digital del amplificador operacional. Mediante su diseño transforma esa señal digital en señal analógica, como se muestra el diseño esquemático realizado en una tarjeta de desarrollo Arduino Nano, en la cual se visualiza su salida de 11 digital PWM. Diseño del sensor de presión absoluta del múltiple de admisión MAT. Para el diseño del sensor de presión absoluta del múltiple de admisión MAT, se toma en cuenta que el sensor informa a la unidad de control electrónica ECU la presión de la mezcla de aire de combustible y convierte este valor en salida de voltaje. Un dato importante es que la condición de la mariposa de aceleración abierta genera una salida alta. El voltaje que proporciona la unidad de control electrónica del motor es 5 voltios aproximadamente, por lo cual para mantener el voltaje en el diseño del circuito se añade un diodo Zener. La señal emitida por el sensor de presión absoluta del múltiple de admisión es una señal analógica. Entonces el procedimiento para generar dicha señal, en este caso la entrada U3 del diseño esquemático convierte la señal PWM digital en analógica. Viene de una salida de la tarjeta de desarrollo Arduino, específicamente del pin D10. Bien, saludos compañeros, saludos ingeniero. En este siguiente avance pues les presentaré sobre el generador de funciones. Mi nombre es Cristian Orellana y a continuación se realizará un pequeño sondeo sobre este integrado que nos facilitará para generar las señales que analizaremos en los sensores que se encuentran en el auto. Pues a pesar de que este integrado es un generador de funciones, se administra como si fuera un módulo más del sistema. Realmente este se encuentra dentro de la interfaz y no existe la posibilidad de desconectarlo de ella. Esto es porque se conecta a través de un bus independiente emulado en el MSP 430 con estas características del estándar SPI. El generador de funciones puede entregar formas de ondas sinusoidales, cuadradas y triangulares. Su señal de salida es de baja potencia, ya que para el caso en que sea necesario se considera la utilización de un amplificador externo. Pues bien, este generador nos genera todo tipo de señales, pero digamos que el pero es que es de baja potencia. Es por ello que nosotros necesitaremos la utilización de amplificadores para amplificar esa señal. El generador de funciones AD9833 que se utilizará en el proyecto es un generador de funciones programable con comunicación SPI. Posee ciertas capacidades que permiten realizar modulaciones sencillas, las que no son utilizadas por el sistema PyLab.
Las principales características de este circuito integrado se enumeran a continuación. Pues nos brinda la interfaz de comunicación serial de 3 líneas SPI, frecuencias de salida de 0 MHz hasta 12.5 MHz, utilizando una señal de reloj de 25 MHz. Posee 28 bits de resolución con incrementos de 0.1 Hz, utilizando una señal de reloj de 25 MHz. Amplio rango de alimentación entre 2.3 volts y 5.5 volts. Señales de salida sinusoidales, triangular y cuadrada. Mínimos componentes externos para el funcionamiento. Empaque MSOP de 10 pines. A continuación veremos su hardware. Internamente existe una diferencia de la forma en que el AD9833 genera las señales cuadradas respecto a las de triangulares y sinusoidales. Para la primera utiliza un divisor de la frecuencia de reloj y para las otras señales utiliza su DAC, del inglés Digital to Analog Converter. Esta diferencia en los modos de funcionamiento se traduce en una notable disparidad en las amplitudes de salida. Las señales sinusoidales y triangulares generadas en el DAC necesitan ser filtradas para eliminar las frecuencias altas que producen el escalonamiento propio de una señal analógica generada digitalmente. La señal cuadrada, por su parte, no puede ser filtrada porque al hacerlo se pierde algunas de las componentes de alta frecuencia, lo que produce distorsión en la señal. Por estas razones, la señal debe ser procesada en forma diferente dependiendo del tipo generado. El diseño incluye 2 etapas de preamplificación, más un selector para elegir cuál de estas utilizar en función de la señal que haya configurado el usuario. En esta aplicación, el AD9833 se alimenta con 3.3 voltios para permitir la conexión directa con el MSP430 de la etapa de procesamiento. Las 3 líneas del estándar SPI funcionan entonces con lógica de 3.3 volts, específicamente las líneas del SDATA para la transmisión serial de datos, SCLK como señal de reloj y FSINC para la administración de la comunicación. La etapa generador de funciones comunidad está compuesta por 6 elementos que son necesarios para permitir su correcto funcionamiento. Estos son: generador de funciones programable AD9833 en su empaque, el módulo oscilador y otros componentes más para poder tener un mejor filtrado de la señal. Pues bien, aquí se ha explicado un poco lo que es el funcionamiento del generador de funciones AD9833.